Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Bueno, pues hablando de la recuperación económica, se va sintiendo cuando vas viendo las cosas normales como el precio del gas. El aumento en el precio internacional del gas LP, pues está dándole en la torre esta idea que tenía el gobierno de la República de controlar el precio del gas y entonces bajamos los precios del gas, ¿no? Al final, pues ni modo, es que el gas es caro y el gas tiene que ver con factores internacionales, no con decretos presidenciales, aunque no queremos entenderlo así. Pensamos que llega una persona al poder y que saca una varita mágica tipo Harry Potter y dice que ya no haya gasolinazos y paz, ya no hay gasolinazos, ¿no? No, depende de muchos factores, depende de oferta y demanda, depende de los precios, depende a veces de lo que está pasando a miles y miles y miles de kilómetros del país. Querido Pedro Tello, buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, una vez más, otra vez la terca realidad vuelve a imponerse a los buenos propósitos del discurso gubernamental. Cuando a finales de julio el gobierno decidió aplicar la medida de establecer precio tope al gas LP, que es el combustible que más se consume en todo el territorio nacional, señalábamos en este espacio que tarde o temprano el impulso y el peso, los precios internacionales de este insumo básico ejercerían sobre su precio en la propia economía mexicana, terminaría por generarle al gobierno más problemas que aquellos que intentaba resolver, y la realidad ahí está a la vista de todos. En el precio tope que se estableció en la semana que va del 26 de septiembre al 2 de octubre, es decir, en la semana que estamos ahora mismo corriendo, prácticamente el precio del gas LP ha recuperado el mismo nivel que tenía cuando arrancó este mecanismo de control de precios del gobierno federal. El 31 de julio, el gobierno decidió establecer un precio, antes de que entrara en vigor el tope al precio del gas LP, su kilogramo oscilaba entre los 25 pesos con 90 centavos en promedio en todo el país. Para esta semana, tenemos ya que el precio por kilogramo del gas LP en promedio es de 25 pesos con 13 centavos. Prácticamente se perdió todo lo que el gobierno federal por decreto logró establecer como un descenso importante desde la primera semana de aplicación de este tope en el precio del gas LP. Y bueno, el hecho, Luis, es que los precios internacionales del petróleo y sus derivados, lo mismo que del gas natural, pero también del gas LP, a escala internacional siguen ascendiendo. En las últimas 3 semanas, a escala internacional, el precio promedio del gas LP reporta un crecimiento que supera el 20% a escala internacional, y como México importa 67 de cada 100 barriles de gas LP que se consumen, pues evidentemente es imposible poder escapar a la dinámica ascendente en el precio de este energético. Pero además, en 12 estados de la República, Luis Auditorio, 12 entidades del país, prácticamente el precio del gas LP en esta semana ya es superior al que esas mismas entidades federativas tenían antes de que entrara en vigor el decreto de precios tope en lo que al gas LP se refiere. Así que, otra vez, Luis, otra vez, auditorio, la realidad terminó por imponerse a un discurso bien intencionado, pero francamente muy mal operado, como el del control de precios al gas LP en México. Al grado que de hecho Gas Bienestar no es el más barato, ¿eh? O sea, el mismo gas que se supone que el presidente, que el gobierno quiere vender y que quiere que sea pues como medio subsidiado, pero no es subsidiado y que ya no hay intermediarios, etcétera, pues de hecho no ha sido de los más baratos ni de los más eficientes en estas pruebas piloto. Sí lo anunciaron con bombo y platillo y con etiqueta y ahí todo el mundo feliz, pero pues no es la mejor opción hasta el momento. Sí, y es que, Luis, es evidente cuando dependes de la importación de lo que vas a vender en el territorio nacional y pretendes fijar un tope al precio interno cuando el precio internacional sigue al alza, más temprano que tarde alguien lo tiene que pagar, y en México no hay más que de dos sopas, para utilizar una frase muy coloquial: o lo paga el gobierno vía subsidios, finanzas públicas, o lo paga el consumidor final a través de asumir el incremento paulatino, pero incremento a final de cuentas en el precio del combustible. Y en México,
pasó que las primeras semanas pagaron vía finanzas públicas el diferencial, pero ahora, frente a la presión de los precios internacionales, se está trasladando otra vez al consumidor final el impacto que tiene el ascenso de los precios internacionales. Así que con Gas Bienestar o sin él, la realidad ha terminado por imponerse, Luis. Te aprecio como siempre, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello. Son las 7:49 minutos.